Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy día lunes 30 de agosto celebramos la fiesta de Santa Rosa de Lima, ¿no? Y vamos a hacer nuestra reflexión de la palabra del Señor, ¿no? Hemos tenido un fin de semana, ¿no? Todos hemos estado con nuestras familias de repente, pero evaluemos cómo ha sido nuestro fin de semana, ¿no? Cómo hemos pasado nuestro fin de semana. ¿Qué tanto de tiempo hemos dedicado a nosotros mismos, a nuestra familia y a la comunidad, ¿no? Vamos a ir a escuchar el Evangelio del día de hoy, ¿no? Para poderlo reflexionar y también poderlo aplicar a nuestra vida cotidiana. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo, fue Jesús a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Y haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor del día hoy, lunes 30. Vamos a ver la estructura del texto, de costumbre. Vamos a ver los personajes del texto. Encontramos a Jesús, ¿no? A sus discípulos, al pueblo, a los escribas, ¿no? A los fariseos, ¿no? Fundamentalmente a su pueblo, a la gente que acudía a la sinagoga, ¿no? Con ellos se encuentra Jesús. El lugar es Nazaret, ¿no? Y la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde se hace la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, en otras palabras, ¿no? Ahí se hace la lectura y la reflexión y el estudio. Esa es la sinagoga, ¿no? Nazaret es el lugar de donde es Jesús, ¿no?
donde crece Jesús. Es bien, ¿qué dice el texto? El texto nos dice que Jesús, ¿no?, había llegado a la sinagoga todos los sábados, como es de costumbre, ¿no?, y se puso de pie para hacer la lectura del texto, ¿no? En un momento, o sea, en ese tiempo, uno de los presentes hacía la lectura del texto, ¿no? Y en este caso lo hace Jesús. Y le entregan el texto de Isaías, texto muy interesante, ¿no?, bastante estudiado, ¿no? Y al desarrollar el texto, el rollo, ¿no?, encontró el pasaje donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la liberación, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Este texto más o menos corresponde también al canto que hace María cuando recibe el anuncio de que va a ser madre, ¿no? Y va al encuentro con su prima Isabel. Y también está en Lucas, ¿cierto? Está en Lucas también. Bien. Vemos el texto, estas frases: he venido a anunciar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el reino de los cielos. Jesús vino a instaurar el reino de Dios Padre, ¿no? A eso vino Jesús. Esa era su misión, instaurar el reino de Dios. Bien, entonces, ¿qué dice? ¿Qué es la venida a instaurar el reino de Dios? Con los pobres, con los cautivos, con los ciegos, y para proclamar el año de la gracia, el año de gracia del Señor. ¿Qué es el año de gracia? El año de gracia en el Antiguo Testamento era el año del perdón, el año donde todos perdonaban las deudas de todos, donde todos los esclavos quedaban libres, ¿no?, y volvían a empezar de nuevo. Ese es el año de gracia, el perdón. Y esto era en Israel a los 100 años, 50 años, ¿no?, se daba este tiempo de gracia, ¿no?, el perdón. Ese es el texto que escoge Jesús, o que lee Jesús. Y dice que lo enrolla el libro y lo devuelve al ayudante, ¿cierto? Y todos los de la sinagoga tenían los ojos puestos, fijados en él. Y Jesús se puso a decirles: este texto, esto que he leído en este momento, se cumple hoy día. Se cumple hoy. Esto que han escuchado se cumple hoy. Ahí es donde yo decimos, la instauración del reino. Jesús inicia el reino de Dios. ¿Con quiénes? Con los pobres, con los cautivos, ¿no?, con los ciegos, es decir, con la gente más humilde y sencilla del pueblo de Israel. Los de la sinagoga se sorprenden, ¿no?, y comienzan a comentar entre ellos: ¿quién es este? ¿Y saben? ¿Quién es este para decirnos esto, ¿no? ¿Qué se cree él, ¿no? ¿Quién es? ¿Acaso no es el hijo del carpintero, ¿no? Y Jesús, entendiendo un poco lo que están pensando, le dice: sin duda me recitarán en aquel refrán médico: cuídate a ti mismo, ¿no? Haz aquí los milagros que hiciste en Cafarnaúm, ¿no? Le piden pruebas.
Pero Jesús le responde con el Antiguo Testamento, ¿no? Y les dice, les garantizo que Isaías, que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, ¿no? Y solo fue curada una. Luego dice que el profeta Isaías también había mucho enfermedad y solo fue curado Madán, ¿no? De Ciro, el sirio, ¿no? No un israelita, el sirio. Al oír esto, todos de la sinagoga se ponen furiosos, ¿no? Que Jesús le está diciendo que no necesita mostrar signos, milagros, ¿no? No lo necesita. Y lo quieren eliminar, lo quieren matar. Dice que lo llevan a un peñadero para desbarrancarlo, ¿no? Es lo que causa Jesús al anunciar el inicio del reino de los cielos. Al anunciar que la escritura se cumple, ¿no? A partir de los pobres, de los humildes, de los sencillos. Pero Jesús, poniéndose fuerte, pasa por medio de ellos y continúa su camino. Ese coraje también tenemos que tener nosotros hoy día, ¿no? A pesar de todas las dificultades y todos los problemas que encontremos en la evangelización, en nuestra misión como hombres y mujeres de este mundo, tenemos que enfrentarlos y hacernos paso para seguir caminando en la construcción del reino de los cielos o del reino de Dios, ¿no? O como lo voy diciendo en estos días también, lo he dicho hace tiempo, hacer o construir la casa común, ¿no? Para todos y todas, la casa común, buscando el bien común para todos, desde los pobres, desde los marginados. Esto lo veremos, ¿no? Más adelante, ¿no? O en este mes de la Biblia, ¿no? Que proponemos, que vamos a estudiar, espero que también ustedes participen, ¿no? Profundizar el Evangelio de Lucas en la parábola del samaritano, ¿no? ¿Quién es el samaritano? ¿Quién es el que hace el bien? Bien, mis hermanos, veamos el versículo un poquito largo, pero creo que es importante. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. Meditemos sobre esa frase, sobre este versículo hoy día. Y rezamos juntos, oramos juntos con la palabra del Señor. Señor Jesús, Padre nuestro, hermano nuestro, envíanos tu Espíritu para que también nosotros podamos anunciar la buena noticia a los más necesitados y construir con ellos un mundo más justo, fraterno, solidario. Construir una sociedad igualitaria para todos y todos seamos hermanos, servidores unos de otros. Haznos testigos de tu amor y tu misericordia. Amén. Que el Señor de la vida nos bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.